Vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 13 al 17. Dice: por causa del Señor, sométanse a toda institución humana, ya sea el emperador como el que ocupa el cargo más alto, o a los gobernadores como quienes han sido enviados o nombrados por él para castigar a los que hacen el mal y para honrar a los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagan callar la ignorancia de los insensatos, actúen o vivan como libres, pero no como los que hacen de la libertad un pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honren a todos, amen a los hermanos, teman a Dios, respeten u honren al Rey. Amén. Entonces ahí está, nos está diciendo aquí Pedro que hay una serie de autoridades y estamos nosotros como creyentes. ¿Y cómo podemos funcionar en estos entornos de autoridad? Tú trabajas en una empresa, por ejemplo, tienes clientes, o eres ciudadano de este país, o estás aquí, de cualquier forma que tú estés, ¿cómo es tu relación con esa autoridad? Entonces, para entender más este versículo, vamos a leer los dos versículos anteriores que estudiamos hace algunas semanas. Dice: amados, yo les exhorto, les ruego, como a extranjeros y peregrinos. Es algo muy importante que tenemos que entender, es nuestra identidad. Amén. Jesús dijo: están en el mundo, pero no son del mundo. Esta verdad debe de estar muy clara, porque a veces, hermanos, sin querer, somos cristianos, pero nuestra cultura, nuestro pensamiento es como si no lo fuéramos. Así sucede a veces, ¿no? Como que decimos, bueno, por ejemplo, la Biblia habla acerca de que las autoridades que fueron puestas por Dios. Y la tendencia natural del hombre a veces es resistir la autoridad. ¿Por qué este político hace esto? ¿Por qué este jefe hace esto? ¿Por qué este maestro, este policía hace esto? Y hay toda una resistencia en nosotros. Pero la Biblia nos manda, el Señor nos da otra cultura, otra manera de responder a la autoridad. Y lo primero que dice: tú tienes que saber quién eres. Tienes que saber quién es tu rey. Tú tienes que saber que eres un extranjero en este mundo. Dice, les ruego como extranjeros y peregrinos, dice, residentes temporales en este mundo, que no den lugar a los deseos pecaminosos que combaten contra la vida, manteniendo, fíjese bien, su manera de vivir ejemplar entre los incrédulos. Así, aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Estudiamos hace algunas semanas cómo Pedro muchas veces habla sobre este punto. Las buenas acciones de nosotros van a hablar más fuerte que nuestras palabras. Las buenas acciones que tú haces como cristiano en tu casa, en tu trabajo, en la sociedad, son algo que Dios utiliza. Dios utiliza el que tú seas honesto en tu trabajo, honesto con tus clientes, respetuoso aún con un jefe que es injusto o que tiene mal carácter. Esto no nos suena tan fácil como que ¿cómo voy a someterme a esta persona que es así enojona o injusta? Y el Señor dice: yo te voy a enseñar que tú estás allí en esa situación enviado por mí. El Señor nos envió a esta sociedad para someternos, no porque esa autoridad sea nuestra máxima autoridad, pero precisamente como Dios es nuestro Dios, y vamos a ese lugar como siervos de Dios. Vamos a ir entendiendo esto, pero es muy importante. Entonces, el retrato de quiénes somos, ahorita nos lo ilustra mucho lo que está pasando en Ucrania. Ustedes saben que Ucrania ha sido devastada por toda esta guerra terrible que ha habido ya por meses, ¿verdad? Y cómo es que estos ucranianos han salido de su país y están estableciéndose en otros países, como por ejemplo Polonia, y ellos están como expatriados, están exiliados y viven en un país, pero no es su país. Y así dice: ustedes viven en el mundo, pero no son de este mundo. Entonces tienen que entender quiénes son para que no sean confundidos o asimilados por la cultura de este mundo. Amén. Dice allí en Filipenses 3:20, nuestra ciudadanía está ¿en dónde? En los cielos, de donde también esperamos ardientemente al Salvador, el Señor Jesucristo. Entonces, nuestro Salvador no va a venir de esta tierra.
Estamos esperando que nuestro Salvador llegue. Obviamente hay autoridades, hay políticos que plantean muchas cosas buenas, lo que sea, como prometiendo una seguridad, prometiendo una estabilidad, pero nuestro Salvador, que va a traer el orden final a la tierra, todavía no ha regresado. Estamos esperándolo para que Él regrese. Amén. Entonces, reitero nuevamente, la meta en estos versículos es descubrir o describir nuestra identidad como extranjeros, pero fíjese bien, pero esto no significa que ignoremos o estemos en un conflicto con las instituciones humanas actuales de este mundo. Porque podría haber un conflicto, ¿verdad? La Corte Suprema aprueba algo que Dios desaprueba, o el gobernador implanta una ley que está en contra de la voluntad de Dios. Y entonces tú y yo no somos llamados a vivir en conflicto. Voy a explicarles algo. Toda la gente de la tierra está sedienta de justicia. Se ha visto, ¿verdad?, que hay protestas, marchas, quemazones, muchas, porque la gente quiere justicia. Pero nosotros queremos la justicia que viene de Dios. Como cristianos, dice la Biblia, este famoso versículo, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas les serán añadidas. Entonces, un cristiano no puede buscar justicia de la manera que la busca un no cristiano. ¿Estamos de acuerdo? El mundo tiene, por ejemplo, reclamos, tiene ofensas, tiene protestas y vive enojado. ¿Sí se están dando cuenta que en general la gente está ofendida? Pero nosotros no vivimos así. Nosotros vivimos respetando la autoridad y honrando y aún sometiéndonos en el Señor a la autoridad. Entonces vamos a ir hablando un poquito de eso. ¿Cómo nos sometemos como cristianos? Viviendo en Los Ángeles, California, específicamente, ¿verdad? Bueno, dice, por causa del Señor, sométanse a toda institución humana. Ahora, ¿cómo puede ser cristiana nuestra sujeción a toda institución humana, aun cuando esa autoridad no honra a Dios? Y la respuesta es, por causa del Señor. Ahora, ¿qué significa por causa del Señor? Quiere decir que número uno, para que Dios sea exaltado, tú te sometes. Y número dos, porque Dios te envió. Quiero repetir esto. Cuando tú funcionas como cristiano en un sistema de autoridad, tú estás exaltando a Dios, porque no estás en conflicto. Dios nunca ha respaldado a un rebelde. No importa de la edad que tenga y no importa la circunstancia en la que viva, porque Dios es un Dios de honra. Estamos a ir estudiando esto muy importante. Entonces, tú y yo lo que hacemos es que nos sometemos, o sea, podemos funcionar en un sistema descompuesto porque tenemos una autoridad de Dios y nos conducimos sabiamente. Amén. Mire bien, este texto trata la tensión que existe. Hay un gobierno, un presidente, gobernadores, alcaldes, un congreso, una corte suprema a los que debemos someternos, pero ¿cómo se supone que debemos actuar? Veamos el consejo del Espíritu Santo a través de Pedro en toda la carta. Mire, vamos a la página 2. Me encanta Pedro está enseñándonos, fíjese bien, ahorita la vamos a leer, que tú y yo funcionamos, digamos, en una familia, en una escuela, en un trabajo, en un negocio, en un gobierno, y nos dice cuál sería la actitud de un cristiano. Mire, dice, por ejemplo, criados, sométanse con todo respeto a sus amos, no solo a los buenos y comprensivos, sino también a los insoportables. Esta puede ser una palabra rema para algunos de ustedes, ¿verdad? Tal vez tu jefe es muy difícil. Y dice, sométanse con todo respeto. Este mundo no va a vivir así. Este mundo va a decir, reclámales. Es más, mete una demanda por acoso. ¿Se han dado cuenta de eso? Pero aquí dice, no, aquí dice otra cosa. Dice, tú tienes que respetar esa autoridad. Mire, si usted observa, en toda la Biblia, los personajes de la Biblia vivieron bajo situaciones injustas. Por ejemplo, piense José, ¿no? Vive en una difamación, es olvidado, injustamente se le acusa de algo y él vive en este sistema. Los judíos estuvieron por siglos en esta esclavitud. No estoy justificando la injusticia, estoy diciendo que nuestra respuesta ante la injusticia debe ser cristiana. Es bien interesante esto, porque yo sé que no es fácil decir, a ver, ¿me está diciendo que me someto a un jefe difícil?
Yo aquí en California, cuando hay un sindicato, por ejemplo, y cuando hay todo un sistema, aquí dice, criados, sométanse con todo respeto a sus amos, y Pedro especifica a los insoportables, por si acaso te preguntabas. O sea, a los buena gente nomás dice, no, a todos, incluso a los difíciles de soportar. Luego continúa Pedro diciendo, asimismo vosotras mujeres estén sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra, está hablando de una mujer cristiana que vive con un esposo no cristiano, y dice que se someta a él y que lo respete. Y otra vez Pedro habla de Pedro enfatiza mucho eso. Dice, para que sean ganados los maridos incrédulos sin palabra por la conducta de sus esposas. Pedro sigue insistiendo, hay una conducta cristiana que Dios utiliza como un testimonio para transformar a otros. Entonces, por eso les digo que nuestro concepto de justicia a veces puede ser muy humanista. Somos cristianos y a la vez humanistas. Entonces dice, Señor, no, esa no es la forma en la que yo opero. Porque Dios está encima de las autoridades. Cristo se llama en Apocalipsis 1:5 el soberano de los reyes de la tierra. Dice Daniel 2:21 que Él quita y pone reyes. O sea que la autoridad soberana la tiene el Señor. Amén, gloria al Señor. Entonces por eso es por lo que nosotros no incurrimos en la rebelión. Incurrimos en someternos y en esperar que Dios haga justicia, como cantábamos hoy, tú eres mi defensor. Realmente eso es lo que nosotros creemos. Y vamos a ir explicando más. Dice, ustedes maridos, también habla de los varones, no crean que la pedrada fue un solo lado. Dice, de la misma manera, vivan con ellas, con sus esposas, con comprensión, dando honor a la mujer como a vaso frágil. Fíjese cómo la Biblia le manda a dar honor uno a otro. Dice, vamos a honrarnos. Dice, la mujer que vive con un no cristiano y el hombre que vive con una mujer que tal vez es frágil, se enferma, sufre por cosas, dice, dale honor, dale importancia a esa mujer. Va a decir, no, sométela y dile que se someta, que la Biblia dice que se... No, dice, dale honor a esa mujer. Luego sigue diciendo, en el número 4, asimismo, jóvenes, sométase a los ancianos. Está hablando que los jóvenes tengan un respeto por las personas de edad, por los ancianos en la iglesia. Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, está hablando de una contracultura. Aquí en este mundo, repito, hay mucho inconformismo. Usted ve a las redes sociales, la gente se ataca, la gente se dice, se difama, se ofende, saca sus, como decimos, los trapitos al sol, ¿verdad? Le gusta sacar las historias peores de la gente para poderla quemar y entonces tomar su posición de poder. Y aquí dice, no, dice, ustedes sométanse a los ancianos. Revístanse todos de humildad en su trato mutuo, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Dice la Biblia, Dios resiste a los soberbios. O sea, Dios está en contra de los arrogantes. ¿Qué le parece? Dice la Biblia, antes de la caída es la altivez de espíritu. Tú ves a una persona muy arrogante que se siente así, la mamá de Tarzán. Esa persona está preparándose para un golpe en su vida. Puede fracasar su negocio, su matrimonio, sus finanzas, porque es arrogante. Y no crea que Satanás lo está resistiendo, Dios lo está resistiendo. Entonces, la cultura del reino es diferente y por eso Pedro nos está diciendo, voy a darles la respuesta bíblica cómo funcionar en un sistema injusto. Y ustedes van a vivir en victoria en medio de sistemas que pueden estar incluso en contra de Dios. Entonces Pedro habla de cómo los cristianos nos relacionamos en todo lugar, como ciudadanos, como los que estaban en la difícil situación de ser esclavos. En aquel entonces había esclavitud, ¿verdad? Y tenían un amo que era difícil, como los que tienen un negocio dentro de la familia e incluso un matrimonio en yugo desigual. En el contexto, dice Pedro, termina diciendo, sométanse a toda institución humana. Wow, uno dice, pero esta institución está mal, ¿verdad? Uno puede decir. Se refiere a todo lugar donde los seres humanos generan una estructura legítima y cómo debemos encontrar la forma apropiada de someternos. ¿Cómo te sometes tú? Fíjese bien, por ejemplo, en una escuela, el sistema escolar de los Estados Unidos y específicamente de California ha aprobado una serie de leyes. Muchas de ellas son en contra de lo que Dios dice, específicamente en el programa de educación sexual, lo que se llama SOGI, que es Sexual Orientation and Gender Identity. ¿No se han oído eso? Que es toda esta cultura que Disney está promoviendo y cómo tú y yo
funcionamos en esa escuela? Bueno, tú tienes que respetar al director, respetar a los maestros, pero obviamente no tienes por qué recibir la mala enseñanza. Tus hijos no tienen por qué recibirla. Pero no lo haces en rebeldía. Lo haces en honor a Dios y con sabiduría entre ellos. Amén. Es importante. Entonces, fíjate, por ejemplo, aquí algo bien importante. Dice, en la sociedad hay policías. Por ejemplo, hoy no sé si ustedes sepan, pero, y fue casualmente, bueno, yo creo que el Señor lo puso, lo que se llama American Family Association, pidió que oráramos hoy por lo que se llama, dice, support your local and state law enforcement officers. Pray with us on June 12th. So that means today. Estamos hablando, por ejemplo, de cómo se debe de respetar a la policía. Hay que respetar al policía. Yo sé que en el mundo, por ejemplo, sí han habido policías que han cometido graves errores, pero esto no quiere decir que por eso vamos a faltarle el respeto a todos los policías o que vamos a quitarle los fondos para que entonces al quitar los policías el mal y la anarquía se desate. Nosotros somos llamados a respetar a los policías. Cuando un policía te detiene, amén, porque tú debes ser respetuoso con él. La Biblia dice, ¿verdad?, que tú y yo debemos de respetar esas personas que están ahí. Un policía, un sargento, un jefe, un padre, un esposo, un maestro. Young people, you have to respect authority in your life. You're not to resist, to rebel, to criticize, to slander authority. You're not to do that. You're to respect and honor. Un ejemplo de eso fue David. David vivió con un rey que era súper injusto, estaba endemoniado. ¿Saben? Saúl, ¿no? Era un mal rey, desobediente a Dios, pero David siempre lo respetó. Y el que libró a Saúl de David no fue David mismo, fue Dios. Porque Dios estaba tratando de hecho con David, con el orgullo de él, con cosas en él. Dios utilizó a una autoridad injusta para formar algo bueno en David. Porque David supo respetar hasta el último día de su vida, y aún después de su muerte, David honró a Saúl. Y era un hombre súper difícil, lo perseguía para matarlo. Y David dijo, él es el ungido, yo no puedo tocarlo. Entonces, ahí, hermanos, esta es la cultura del reino de los cielos. Y tenemos que, como cristianos, decir, Señor, yo quiero vivir en victoria, no vivir en conflicto. Es injusto, es injusto esto, todo está mal. Y hay todo este inconformismo tan fuerte. Nosotros no vivimos así. Amén. Fíjate lo que dice aquí. Aquí sigue diciendo Pedro, los gobernantes como quienes han sido nombrados por él para castigar a los que hacen el mal y para honrar a los que hacen el bien. Nosotros tenemos que ver que la historia de Pedro fue mucho más difícil que la nuestra. Pedro fue encarcelado y estuvo sentenciado a muerte por autoridades injustas y él dice, respétalos. A nadie nos ha tocado aquí. ¿A quién le ha tocado estar encarcelado por ser cristiano? ¿Sí? ¿Alguien aquí? Bueno, Pedro le tocó varias veces. Y no solamente lo encarcelaban, le daban unas palizas. Decían, golpéenlos, denles una paliza para que aprendan a no seguir hablando de Cristo. Y Pedro dijo, bueno, respeten esa autoridad. ¿Qué le parece? Como que ya no le gustó, ¿verdad? La idea, como que, oiga, pues prefiero un evangelio más light, más a mi manera. Es que el evangelio no es a nuestra manera, es a la manera de Dios, hermanos. Ya. Por ejemplo, el feminismo promueve mucho, ese hombre, ¿para qué lo quieres? Ningún hombre es confiable, todos los hombres son iguales. Y hay una resistencia del feminismo, pero aquí dice Pedro, no, dice, mujeres, respétalo. No estoy diciendo que tú seas alguien codependiente, hemos hablado mucho de eso. Hay situaciones como la violencia doméstica, que es un crimen y que necesita ser castigado por la autoridad. De hecho, aquí lo dice, que han sido nombrados para castigar al que hace lo malo. Hay partes, escucha bien, donde nuestra sociedad castiga el mal que alguien hace y eso está bien. Por ejemplo, si un narcotraficante está cometiendo crímenes, él debe de estar en la cárcel. El Chapo debe de estar en la cárcel porque él es un criminal. No puede haber un sistema corrupto que lo solape o que diga, no, es que él cultiva rositas, ¿no? Y por eso vamos a dejarlo afuera. No, él es un criminal y el sistema el sistema judicial debe de castigar al que hace lo malo. Y en muchas cosas, gracias a Dios, todavía lo hace. La violencia doméstica
es un crimen que se castiga. Una persona puede perder sus documentos y ser echada del país porque es agresivo en su casa. Y está bien. Ay, pastor, no, sí, claro que está bien. Ni modo que le aplaudieran al hombre violento que golpea a su esposa, ¿no? Ningún hombre dijo amén, pero yo siento que está en la Biblia. Ahora, una pregunta es aquí: ¿qué pasa si el gobierno, en vez de alabar o recompensar lo bueno y castigar lo malo, hace lo opuesto? O sea, ¿qué pasa si premia a los malos y castiga a los buenos? Esto le pasó a Pedro. Entonces es importante que entendamos qué respuesta dice. Debemos saber que aunque el gobierno todavía no está regido por el reinado manifiesto de Jesús, Jesús reina en la tierra, pero todavía su reino no se ha manifestado en plenitud. Esa es la verdad. Entonces, sin embargo, hay una superposición entre el reino de este mundo y el reino de Cristo que puede ser reconocida como buena. O sea, hay cosas buenas que el gobierno hace, hay cosas todavía buenas que el sistema judicial tiene. Gracias a Dios por eso. Amén. El asesinato está penalizado, ¿verdad? O sea, esto que acaba de ocurrir en Texas fue horrible. Esta maldad de este joven desquiciado asesinando a estos niños y maestros debe ser castigada. O sea, todavía esas cosas que el sistema judicial hace son buenas. En eso coincidimos. O sea, claro que hay que meter a la prisión a alguien así. Claro, vamos a orar por su salvación y que Dios lo perdone, pero él, en este caso, él ya murió. Pero hay cosas que el sistema castiga que nosotros estamos de acuerdo. Ahora fíjese bien, eso significa que nuestra participación en el gobierno se hace apropiada o hasta esencial para señalarle al gobierno, tanto como la estructura lo permita, como por ejemplo la votación, lo que realmente es hacer el bien y lo que es castigar el mal. Voy a explicar esto. Nosotros como cristianos, escuche bien, estamos en este sistema y nos unimos cuando el gobierno premia lo bueno y cuando el gobierno castiga lo malo. Decimos, está bien, es correcto, ¿verdad? Y por eso es importante las votaciones. Yo les hablaba, esta semana pasada fueron las elecciones primarias, yo les decía, hermanos, voten porque ustedes como ciudadanos del reino están apoyando al que hace lo bueno y están diciendo no al que hace lo malo. Yo por eso le dije, no le voy a decir por quién votar porque es algo personal. Usted tiene que investigar qué creencias tienen, porque usted y yo debemos de reforzar o apoyar a las personas que hacen lo bueno. Amén. De eso se trata. Por eso nadie puede mantenerse ajeno a esto. Y no estamos siendo políticos, estamos siendo bíblicos cuando vemos cosas que están pasando en el mundo. Ahora, yo sé que se ha dicho, bueno, de todas maneras los dos candidatos están mal. Y bueno, sí, pero hay uno que está menos mal. En realidad, cuando Cristo venga y ya reinemos, nosotros va a ser otra cosa. Pero por ahorita así va a ser. Pero no porque algo está menos mal que otro, dejamos pues ya que quede todo lo peor. No. Nosotros dice, ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo. Nosotros nos puso Dios aquí, hermanos, Dios nos trajo a California con un propósito, con una asignación de parte suya. Tú pasaste la frontera, no sé si bien, mal o regular, nadando, ¿cómo la pasaste? Pero estás aquí y tienes una función como un hombre y una mujer de Dios. Amén. Tú estás aquí para orar por esta nación, estás para hacer un buen testimonio, estás para ser honesto, no estás para ser parte del problema, estás para ser parte de la solución. Amén. Y si como cristianos tenemos esa responsabilidad. Si el Señor nos trajo, decir, ok, vamos entonces a fungir, como dice aquí más adelante, como siervos de Dios. En medio de este país o del que tú estés, necesitas, y si nos ven de otro lado, vive como un siervo de Dios. Tú estás sirviendo al Señor. Entonces, ¿cuáles son las estructuras de la sociedad dadas por Dios para castigar al que hace lo malo y alabar al que hace bien? Bueno, lo bueno que los gobiernos deben alabar son cosas en las que los cristianos debemos ser excelentes. Por ejemplo, si el gobierno alaba el que tú y yo, por ejemplo, paguemos impuestos, yo sé que están altos, sé que hay muchas cosas allí, pero debemos ser personas honestas que pagamos impuestos. Por ejemplo, si el gobierno castiga o multa a quien se pasa un alto, tú no te pasas los altos. Tú no excedes el límite de velocidad. Amén. Entonces, el cristiano es llamado a ser excelente en una sociedad quebrantada, siempre y cuando lo que se pide esté conforme a la palabra de Dios. Amén.
Eso es muy importante, hermano. Yo quiero decirles, seamos excelentes ciudadanos. No por ser cristiano tengas atajos. No, pues yo no pago impuestos, yo uso un nombre falso. Yo checo 1 hora y me salgo a desayunar. Yo digo que hice esto. Por ejemplo, coticé un material. Si tú eres contratista y tú cotizas un precio y un material y un tiempo, tienes que cumplir. Le dije que le iba a poner, tú puedes decir, bueno, le dije que le iba a cobrar tanto de impermeabilizante o de aislante y no lo hice y puse otra cosa, o al fin que ni lo va a ver. Si tú eres así, eso es antiético. Eso está mal. Tú debes ser una persona honesta en toda tu manera de comportarte, porque esas obras o hablan bien de Dios o hacen que la gente tropiece. Desafortunadamente muchos cristianos que eran cristianos, son cristianos, hicieron una tranza y dice la Biblia, por causa de ustedes el nombre del Señor es blasfemado. Entonces nosotros tenemos que ser honestos. Nunca falsificamos papeles, ni identificaciones, nada de eso. Porque nosotros somos llamados a ser excelentes y a ser un testimonio. Mire, la gente puede tener muy mal concepto de los cristianos, es lo que dice Pedro más adelante. Dice, ustedes están en contra de los derechos reproductivos de la mujer. No, nosotros estamos en contra de que se asesine injustamente un bebé dentro del vientre de su madre. Y ya, exactamente. Pero esa postura provida hace que nos vean mal, como extremistas, como exagerados, como lo que sea. Y nosotros decimos, no, yo te voy a demostrar que no estoy ni extremista ni exagerado. Yo voy a hacer cosas buenas, decíamos la otra vez, adoptar un niño, ayudar a una joven que se embarazó, tuvo un embarazo no planeado. Les comentaba que hace unas semanas cuando tuvimos la presentación de nuestros niños, una joven me dijo, pastor, yo no planeé este embarazo. Y yo estaba muy enojada y no quería tener este bebé y escuché la palabra aquí, me dijo, yo lo tengo y le doy gracias a Dios, aunque me siento culpable. Le dije, no, perdónate, y este niño está aquí, Dios tiene un plan, pero como iglesia no estamos apoyando lo que favorece la vida en todos los aspectos. Entonces la gente va a ver, ok, ellos dicen que están a favor de la vida, pero están haciendo cosas para ayudar, para orientar, para fortalecer. Entonces esas buenas obras son el testimonio que va a callar lo que la gente diga mal de nosotros. Muy importante esto, hermanos queridos. Entonces quiero repetir esta frase: debemos saber que hay elementos entre la concepción cristiana de hacer el bien y la concepción del gobierno de hacer el bien que el mundo puede ver y reconocer, en lo cual debemos exceder la norma. Si los no cristianos son honestos, tú eres más honesto. ¿Sí me oíste bien? Si el no cristiano es recto en su proceder, ¿cuánto más el cristiano? Tú no puedes fingirte que estás lastimado para que te mantengan y estés de flojo. Qué pedrada tan buena, ¿va? No puedes decir, es que me lastima, es que ando lastimado por 4 años y ya ni estás lastimado. Y estás cobrando un disability y ya estás trabajando. Y te llamas cristiano. ¿Qué es eso? Eso no se puede hacer, hermanos. ¿Amén? Amén. Veo convicción en las caras de algunos de ustedes. Amén. Sí, hermanos, es que es la verdad. Entonces la pregunta para nosotros que no tenemos nuestra primera ciudadanía en este mundo, sino en la patria celestial, ¿tenemos alguna obligación con el presidente o cualquier institución humana? La respuesta es sí. Sí tienes una obligación, aunque el gobierno sea anticristiano. Amén. Vamos a ver cómo Jesús manejó esto. Jesús es el perfecto ejemplo de hacer las cosas bien hechas. Jesús, cuando usted tenga una duda de qué hacer, ve a Jesús. La famosa pregunta, what would Jesus do? You know? What would Jesus do? ¿Qué haría Jesús? Es una pregunta muy importante. Vamos a leer Mateo 17, 24 al 27. Dice, cuando llegaron a Capernaum, se acercaron a Pedro los que cobraban los dracmas, o sea, el salario de 2 días. A cada persona le cobraban 2 días de salario para mantener el templo. Dice, y dijeron, ¿no paga a su maestro el impuesto del templo? Y dijo, sí. A mí me encanta, cuando estaba pensando ayer en algo que yo respondía aquí, y yo creo que Pedro dijo que sí, porque Pedro conocía que Jesús honraba la autoridad e incluso pagaba impuestos. Jesús no dijo, yo soy el Hijo de Dios, yo lo creo todo, que van a dar dando los impuestos. Dijo, no, yo voy a pagar impuestos. Jesús pagó impuestos. Aunque los impuestos, o sea, en el templo las cosas no se hacían bien. Dice la palabra que ellos habían convertido el templo en un lugar de mercado. Jesús había dicho, ¿yo qué les voy a andar dando dinero a estos si nada más se transan la lana? Él dijo, no. Fíjate bien, muy interesante, ¿no?
Entonces, cuando le preguntan a Pedro, ¿su maestro paga impuestos? Él dice, sí. Dice, y cuando llegó a casa, Jesús se le anticipó a Pedro diciendo, ¿qué te parece, Simón? ¿De quiénes cobran tributos o impuestos los reyes de la tierra? ¿De sus hijos o de los extraños? Y dijo Pedro, de los extraños. Entonces, página 3, le dijeron, entonces los hijos están exentos o son libres. Fíjese bien. Le dijo Jesús, dice, sin embargo, para que no los ofendamos, ve al mar, echa el anzuelo y toma el primer pez que salga, y cuando le abras la boca hallarás un ciclo, o sea, un salario de 4 días. Tómalo y dáselo por ti y por mí. Qué tremenda palabra. Alguien ayer preguntaba, ¿y por qué Dios mandó a Pedro para que sacara, pescara, verdad, que fuera y echara el anzuelo y sacara un pez? Digo, pues yo creo que no tenían dinero en la bolsa. Y ese pez se comió, no sé, no sé cómo fue que llegó esas monedas a la boca del pez, pero Jesús dijo, bueno, ve y lo vas a encontrar allí. Y lo interesante es que Jesús pagó el impuesto de él y de Pedro. Dijo, pues a ver, tú le haces, Pedro, yo pesca uno para mí y a ver tú para qué haces. No. Nos encanta el interés amoroso de Jesús para suplir nuestra necesidad en medio de una situación incluso injusta. Imagínate, era pagar 2 días de salario. Y dice, Señor, págaselos. Sí, porque no queremos que se ofendan. Entonces tú tienes que vivir en este mundo así. Tú no quieres causar un tropiezo, no quieres causar un conflicto y funcionas en un sistema de una manera honorable. ¿Me está oyendo? Entonces, por eso les he dicho, yo insisto que el título de esta carta es viviendo, ¿cómo vivimos en victoria aún en la injusticia? Dice, Señor, yo te voy a enseñar cómo. Entonces, Jesús está enfatizando, si Dios es tu Padre y Él es el Rey de este mundo y ustedes son hijos de Dios, ustedes no le deben nada a nadie, solo por el hecho de la autoridad que ostentan. Ustedes solo le deben sujeción si Dios les dice que se las deben. Pero Jesús le dice a Pedro, paga los impuestos, aunque tú y yo como hijos estemos exentos de la carga tributaria. Él dice, a mí ni tienen por qué cobrarme. Para empezar, yo soy el que mandé a construir el templo, o sea, yo soy el que vive en el templo, yo soy el señor del templo y me están cobrando. Dice, pero les voy a pagar. No quiero causar un conflicto con ellos porque ellos no entienden. Dice, pero Jesús decía, para mí no es ningún problema pagarles esto. Amén. Yo le pido al Señor que despierte ese temor de Dios en todos nosotros, especialmente los hispanos. ¿Qué le parece? Que seamos un pueblo de Dios que se distingue porque su valor máximo no es el dinero, es su Señor y su Rey. Amén. Amén. Entonces, fíjense, Marcos 12:17 está el famoso versículo. Respondiendo Jesús le dijo, denle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, y se maravillaron de él. Y quiero leer la siguiente frase, dice, todo es de Dios, y una vez que lo reconoces, que Dios es el dueño de todo, te sometes en todo a Él y puedes discernir lo que es del César y dárselo apropiadamente. O sea, un cristiano entiende, ok, hay una parte que es la honra que le corresponde a Dios, amén, y tú se la das sin ningún problema. Por ejemplo, en este caso pagas tus diezmos y ofrendas al Señor, amén. ¿Diezmamos aquí todos la mayoría? ¿Amén? Porque Dios se merece ser honrado con tus palabras y con tu dinero. La Biblia habla de cómo debemos honrar al Señor. Ahora, el gobierno también requiere una honra, y como cristianos entendemos, sí, está bien, esta parte es la parte de Dios y esta es la parte del gobierno, y no estoy en conflicto por eso. Amén. Es importante porque el entender el señorío del Señor, de Dios, sobre toda la esfera del mundo, dice en el Salmo 24:1, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque Él la formó con sus manos. Dice, Señor, todo es mío, todo. Y yo te puse a ti en ese lugar y te estoy mandando como mi siervo a que te sometas y funciones bien en ese lugar. Amén. Ok, entonces dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagan callar la ignorancia de los insensatos. Entonces se nos dice que mantengamos nuestra conducta ejemplar
como les decía antes, entre los que no conocen a Dios, para que mientras nos describen con toda clase de etiquetas, cuando hacemos el bien, ellos van a cambiar su manera de hablar. Pedro dice, hay un poder en tus acciones. Quiero reiterar esto, hermanos queridos, oren por sus familiares no cristianos, pero sobre todo testifiquen con sus acciones que ustedes sí son cristianos. Si ellos se pelean por dinero, si ellos se ofenden, tú no te ofendes. Si ellos están en una contienda familiar, tú no estás en esa contienda familiar. Tú actúas de una manera benévola hacia tus familiares no cristianos que se emborrachan, que niegan a Dios. Tú los bendices. Porque tú estás siendo un instrumento de Dios en esa circunstancia en vez de vivir como los no cristianos. Hay personas cristianas que están más peleados con sus familiares que los no cristianos. O hay personas que son personas no cristianas que pueden ser más pacíficas que el que es cristiano. Es cristiano y es bien broncudo, de todo se pelea, de todo se pleito, ya sé como decimos Pancho. De todo hace un conflicto, se enoja o ya se peleó con el jefe o con el vecino o con su esposa, siempre está peleando. Dice la Biblia, bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios. Tú no eres contencioso. Amén. Tú no te defiendes como con tus propias uñas, así como gato patas para arriba, como dicen. Es importante que entiendas esto. Entonces, los que no creen describen los mandamientos éticos de Dios como algo malo. En el Salmo 1 dice, rompamos. El mundo dice, no me pongas restricciones. Yo quiero casarme con quien quiera, quiero tener sexo cuando quiera. Y el mundo ve las restricciones de Dios como un lazo. Nosotros decimos, no, eso es bueno. Si tú te esperas para tener sexo hasta que te cases, tú vas a ser bendecido. Tú te evitas enfermedades venéreas, embarazos no deseados, deshonra. Entonces, tú y yo vemos las limitaciones de Dios como una bendición, pero el mundo ve las limitaciones de Dios como una restricción. Y cuando tú abrazas lo que Dios dice, tú le vas a caer gordo. Ay, qué exagerado eres. Ya estamos en otra época. Eso es muy anticuado. No es anticuado. Lo que Dios dijo es eterno. Son principios eternos, hermanos queridos. Dios no cambia. No tiene para qué cambiar. No tiene que modernizarse, ni actualizarse, ni hacer la versión 2.0 de Dios. Nada que ver. Entonces tú como cristiano vas a vivir esa. Si tú eres cristiano, la gente que no es cristiana te va a ver mal. Y de hecho Pedro después va a hablar de eso. De cómo va a haber un ataque, una hostilidad. Porque tú y yo abrazamos lo que Dios dice, pero nosotros con mansedumbre decimos, sí, seguimos firmes en esto. Creemos en la vida y nunca vamos a estar a favor de la muerte de un bebé en el vientre de la madre, nunca. Nunca vamos a estar, aunque nos critiquen, aunque hagan protestas. Ahora no sé si vieron que Joel Austin estaba compartiendo y se paró una mujer, se empezó a desvestir ahí diciendo, yo hago con mi cuerpo lo que quiera, en pleno servicio. Porque ellas se propusieron eso, ir a perturbar a las iglesias, ¿verdad? Para decir que ellas son libres. Y pobrecita, yo diría, pobrecita, vístete, tápate por favor y vamos a orar por ti, vente, vamos. No te odiamos, no decimos, estás endemoniada y mujer fea, sáquenla, de canes, amárrenla. No, vamos a orar por ella. No, nada que ver, no vamos a actuar así. Los cristianos no tienen un estándar moral que está completamente fuera de sincronía con el mundo. De otra manera, no habría formas en las que el gobierno alabara lo que Pedro considera como bueno, y no habría formas en las que el mundo fuera silenciado por nuestro hacer el bien. O sea, este lugar donde hacemos lo bueno y aún el mundo lo reconoce, es tu oportunidad para hacer un buen testimonio. Y sé excelente como cristiano y como ciudadano. En tu trabajo, en tu vecindario. Haz lo que te corresponde hacer y aún más para que glorifiques a Dios con tus obras. Amén. Fíjate, aquí Pedro usa una frase bien tremenda que hay que entenderla en el contexto. Dice, como libres, dice, y no como los que hacen de la libertad un pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Está diciendo, tú estás libre de la autoridad humana porque tu autoridad máxima es Dios. A ti no te gobierna Biden en ese sentido, no quiero sonar rebelde, te gobierna el Señor, pero Dios te mandó a que te sometieras a Biden. Entonces te dice, tú eres libre, pero no usas tu libertad para hacer lo que se te antoja. Tú vives como un siervo de Dios en medio de los Estados Unidos donde Biden y Kamala es vicepresidenta. Tú vives ahí como un siervo de Dios. O sea, eres libre, pero no un libertino. Amén. Tú eres libre, pero no eres un rebelde sin causa. Eres libre,
pero te sometes porque Dios te dijo, respétalo, hónralo, ora por él. ¿Amén? Ya primero de Timoteo 2 habla de cómo debemos de orar por nuestras autoridades. Por toda persona que esté en el gobierno, dice, ora. Dice, para que podamos vivir quieta y reposadamente en toda honestidad y piedad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. Dice, Él quiere que todos los hombres sean salvos. Él quiere que Gavin Newsom sea salvo. Claro que sí. Y vamos a orar por él y por su familia. Y a pedir perdón cuando vemos que algo no está bien. Miren, hermanos, tenemos que como cristianos, ayer estábamos, mientras meditábamos en la reflexión después de la prédica, decíamos cómo es que si nosotros somos una pieza clave para la salvación de California, pero tenemos una actitud política que es como la del mundo, Dios no nos puede usar. ¿Qué le parece? O sea, tenemos que aprender a no quejarnos de nuestra autoridad. Y nos pasa, la verdad, me incluyo, pero tenemos que cambiar esa manera de ser. Cuando Isaías vio al Señor alto y sublime, dice que lo vio, dice cuando el rey Usías había muerto, que era un presidente bueno, se muere y empieza a ver todo el mundo, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Y quién se va a quedar? Ay, y si nos toca un mal presidente, un mal rey, y cómo todo el mundo estaba murmurando. Y dice que él vio al Señor alto y sublime, dice, aunque en el mundo los presidentes suban y bajan, yo sigo reinando y mi trono, dice, y mi gloria llena toda la tierra. O sea, nosotros no caemos en la narrativa política e inconforme y rebelde de este mundo. Claro, vamos a votar bien, pero nosotros vamos a confiar que la autoridad suprema la tiene Dios. Amén. Dios puede utilizar a Biden para tratar con nosotros, sí. Dios puede utilizar a Trump para tratar con nosotros, sí. Dios puede utilizar a quien quiera. Lo hizo con ellos. Había autoridades terribles. Pilatos y Herodes y el César y Calígula y todos ellos eran terribles. Y Dios estaba en control y los suyos estaban en control. O sea, estaban en ese entendimiento, funcionaban correctamente en medio de un sistema quebrantado. Amén. Entonces vamos a ir rápidamente a nuestra máxima autoridad. Si el gobernador nos preguntara quién es nuestra máxima autoridad, le vamos a decir que Dios, el Señor, y que fuimos enviados por Dios a someternos a Él. ¿Verdad? Si nos dijera, ¿quién es tu máxima autoridad? El Señor. ¿No soy yo? La verdad no, te respeto mucho, pero mi máxima autoridad es Dios. De hecho, Él me mandó a que me sometiera a ti. Pero mi autoridad no eres tú. Y no lo digo con falta de respeto, lo digo con honra para ti. ¿Verdad? Esa fue la experiencia de Pedro y de los creyentes del primer siglo, que les llegó a costar la vida. Vamos a leer rápidamente estas historias. Pero Pedro y Juan respondieron, ¿acaso piensan que Dios quiere que los obedezcamos a ustedes en lugar de Él? Porque ellos los empezaron a intimidar. No pueden predicar el evangelio. ¿Cómo se atreven? Están causando un disturbio. Su discurso es un discurso de odio. Dice, ya les ordenamos que callen. Y dice, oigan, ¿ustedes creen que es mejor obedecerlos a ustedes que a Dios? O sea, ¿de veras piensan que los vamos a obedecer a ustedes? Y decir, no. Y luego en el 5:29 dijeron, pero Pedro y los apóstoles respondieron, nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que a cualquier autoridad humana. Amén. Vamos a ver qué pasó más adelante. Dice, ellos oyendo esto, dijeron, ay, qué feos son. No, dice, se enfurecieron. ¿Y qué querían hacer? Matarlos. Había una amenaza de muerte ante esta autoridad corrupta y violenta. Fíjese bien qué tremendo. Y dice, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Como diciendo, no más vuelvan a hacerlo. Una paliza que les vamos a dar. ¿Y saben cómo salieron ellos de ese lugar? Gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer por causa de Cristo. Gozosos de que los apalearon. No fueron a los noticieros a decirle a Jorge Ramos que hablar en contra. No fueron a nada de eso. Dijeron, wow, nos tocó padecer por causa de Cristo. Él murió por nosotros y ahora nos está tocando sufrir. Señor, qué privilegio padecer por tu nombre. No era masoquismo, era el privilegio de que si Él sufrió por mí, yo tengo el honor entonces de también pagar el precio de lo que significa seguir a Jesucristo, aunque me cueste la vida misma. Por eso Pedro nos está hablando cómo vamos a vivir en victoria, aun cuando las cosas se pongan peor en este país, hermanos. Vamos a la página 4, ya estamos a punto de terminar. Hechos 12, 1 al 3, para que vean cómo fue la historia de Pedro con las autoridades. Dice, en ese tiempo el rey Herodes hizo arrestar a algunos de la iglesia con el fin de maltratarlos. Fíjate qué tremendo. Te voy a arrestar nada más para fastidiarte y para hacerte la vida imposible.
Y ahí no crean que había cárceles con aire acondicionado, comida, desayuno y cena. Y había ratas, horrible, ese lugar era horrible. No había un sistema carcelario como el nuestro, que parecen hoteles, en algunos casos, ¿no? Dice, a Jacob, fíjese qué tremendo, a Jacobo, hermano de Juan, lo mandó matar a espada. Era uno de los principales y este hombre prepotente lo mandó a matar a espada. Córtenle la cabeza así, de una manera agresiva. Y dice que cuando él vio que esto les agradaba a los judíos, cuando Herodes vio, dijo, ¿sabes qué? Políticamente me está gustando, los mato y me aplauden, entonces vamos a seguir matando gente y vamos a seguir. Dice, al ver esto, dice que esto agradaba a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Y ya Pedro estaba haciendo, fíjate, parte de la injusticia, pero ¿saben qué hizo la iglesia? Empezó a orar por él. Y se apareció un ángel en su celda y lo sacó de la cárcel. ¿Y saben qué hizo Pedro? No se escondió, dice que hablaba públicamente, seguían predicando. Primero sí fue, los encontró, estaban todos espantados. ¿Se acuerdan de esta muchacha Rode que toca en la puerta y ve a Pedro y dice, y se vuelve a meter? Está Pedro afuera, estamos orando por él. Dice, ¿estás loca? Dice, sí. Y abre dice, ábranme, estoy afuera, dice Pedro. ¿Se acuerdan de esa historia? Es una historia muy típica de la Escritura. Pero aquí lo que vemos es la respuesta de la iglesia y de Pedro en un sistema que está así. Y Pedro nos da esta recomendación. Es increíble que decíamos, oye Pedro, después de todo lo que tú viviste, ¿qué vas a andar recomendando que se sometan al emperador? Dice, no, sométanse al emperador. Porque Dios los puso, Dios que es su Señor y su autoridad, los mandó para someterse a ellos. Qué tremendo. Nosotros somos libres de los gobernantes. Su autoridad intrínseca no es por lo que nos sujetamos a ellos, sino porque somos siervos de un rey que está más alto y Él nos envía a este mundo en el que Él ha establecido estas autoridades y nos sometemos a ellos por causa del Señor, porque Él es nuestro amo, no el gobernante mismo. Entonces Jesús le contestó, fíjese bien, a Pilato le dijo, no tendrías ninguna autoridad sobre mí si Dios no te lo hubiera permitido. En conclusión, entonces, tú eres siervo de Dios, tú eres sierva de Dios, estamos aquí, hombres y mujeres, jóvenes y etcétera. Todo le pertenece a Él y Él te envía a someterte por causa de Él a toda institución humana, no porque ellos se lo merezcan o porque tengan una autoridad última sobre tu vida, sino porque Dios la tiene y Él te va a usar en este contexto para su gloria. Mire, Pablo fue usado para testificar al César, pero no crean que iba en una carroza acompañada por una guardia. Fue arrestado y tuvo naufragios y casi se muere varias veces. Pero él dice, yo fui enviado por Dios a testificarle al César. Pero, oye, ¿no parece que fuiste enviado por Dios? Dice, sí, fui enviado por Dios. Pero está bien feo todo, casi te mueres en unos naufragios y te picó una víbora y ahí ibas a azotar del veneno. Dice, no, sobreviví a todo y voy a estar en Roma testificándole al emperador. Entonces Dios utiliza, es que Él es así, hermanos. Él nos llama a saber que aunque el mundo es injusto, Él es nuestra defensa. Él es el que nos envía. Jesús dijo, yo los envío como ovejas en medio de lobos. Qué papel tan... Ovejas en medio de lobos. No quisiera ser la oveja en medio de lobos, me comerían. Sí, Señor, así los envío a ustedes. Y por eso dice, sean astutos como serpientes y mansos como palomas. Tienes que utilizar la sabiduría de Dios. Y miren lo que dice aquí Marcos 13:9, con eso termino. Cuando estas cosas comiencen a suceder, tengan cuidado. Está hablando de toda la crisis del fin del tiempo. Los entregarán a los tribunales y los golpearán en las sinagogas. Serán sometidos a juicio ante gobernantes y reyes por ser mis seguidores, pero esto será una oportunidad para que ustedes les hablen de mí. Dice, hoy te van a llevar un día frente a Gavin Newsom y vas a salir en la tele. Aprovecha para que testifiques de mí. No lo tomes como que yo era, ¿por qué me pasó esto? ¿Dónde está Dios? Y nada. No te conflictúes. Esa oportunidad donde la ley te llevó injustamente y te arrestó, es la oportunidad donde tú le vas a hablar a ese juez de mí, le vas a hablar a ese soldado de mí, a ese policía de mí, a ese gendarme de mí. Tú vas a ser mi instrumento aún en la circunstancia más difícil porque tú estás conmigo y yo estoy contigo todos los días de tu vida. Amén. Muchas gracias por ver nuestro canal de YouTube de Houses of Light Church. Queremos invitarte a que te suscribas para que no te pierdas ninguno de nuestros videos en vivo o de nuestras enseñanzas. También queremos recordarte que puedes visitar nuestro sitio de internet www.housesoflight.org, en el que vas a encontrar muchos recursos útiles para ti y también para tu familia. También puedes hacer clic en el botón de dar y de esa manera puedes apoyarnos
para seguir difundiendo este mensaje y alcanzar a muchas más familias en otras naciones. De nuevo, muchas gracias por ver este canal y que Dios te bendiga más y más.